En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Con el gusto siempre de saludarte, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Manuel, buenos días para ti, para nuestros amigos en la radio, en La Laguna, quienes nos siguen a través de Noticieros GREM, de la aplicación, de las páginas de redes, quienes llegan tarde pero no se lo pierden. Buenas tardes, buenas noches. Muchachos, ya saben quiénes son. Hoy vaya nuestra felicitación cumpleañera a uno de nuestros más asiduos radioescuchas, de los pocos que de repente escriben para comentarme que algo estuvo malo, que faltó algo, que nos falló o que lo hicimos muy bien. Eduardo Betancourt, fuerte abrazo, muchacho. Muchas felicidades con tu nuevo libro, que sea un gran éxito, Crónicas de la Divinidad, y feliz cumpleaños. Y vaya un buen deseo, porque hoy don Javier Aguilar se somete a una operación, pues que todo marche bien, don Javier. Fuerte abrazo y nos vemos del otro lado del quirófano. Muy bien, pues nos unimos, ya sabes, como siempre, Gonzalo, a las felicitaciones y a los buenos deseos. Muchas gracias, Manuel, y por supuesto a todos los que estamos sufriendo las series de campeonato. Sí, cómo no. No sabes qué cosa. Ya decía por ahí con algunos amigos, ya traigo mis favoritos, y que donde gane Dodgers me compraré mi gorra con el parque de bicampeón. Ajá. Y gana Mariners, que nunca ha llegado y menos lo ha ganado, pues. Pero si llegara a ganar, me compraré mi jersey del 28, el jugador que se apellida Suárez, para sentirme más integrado, ¿no? Sí, ándale, me parece genial, muy bien. Pero ayer no estaban haciendo travesuras los Blue Jays, ¿no? Con esas 14 carreras a 3. 14, sí. Están defendiendo. Están haciendo lo suyo, claro. Sí, no, pero muy buenos partidos, ¿sí? Sí, ahora sí vale la pena verlo. Todo hay cerveceros que también va a vender cara a su derrota, ¿no? Pero bueno. Y hablando de derrotas, vámonos a las derrotas que sufrimos como contribuyentes en la Cámara de Diputados. Vamos a un detalle importante, Manuel. En la campaña presidencial del 2018 se prometió que no se iban a subir impuestos. Punto. Era así promesa formal, como dicen por ahí medio en WhatsApp, ante Diosito Bimbo, ¿no? Que todo se iba a mantener, y ¿qué crees? Cumplió. Aunque no lo parezca, el señor cumplió. No se aumentaron los impuestos más allá de las tarifas, o más bien del aumento inflacionario correspondiente, ¿no? Pero, pues, derechos, aprovechamientos, no son impuestos, ¿no? Los impuestos a plataformas, pues, no se aumentaron porque no los había. Eran productos nuevos y, pues, bueno, los incorporas sin que sean impuestos. Es decir, estas mañas de cómo hacemos sin decir. Y nuevamente la presidenta está cumpliendo la propuesta de no subir impuestos. Nos vamos con todo lo demás que no es impuesto. ¿Y cuál es la principal diferencia? Un derecho, un aprovechamiento, puedes o no pagarlo, puedes no consumir el producto, ¿no? Puedes no ir a un museo, ¿no? Puedes no hacer uso de alguno de los servicios, y entonces no lo pagas. Un impuesto pues es general y se supone que no hay manera de evadirlo, ¿no? Ahora, algunos tienen finalidad estrictamente recaudatoria, ¿no? Pagas porque necesitamos dinero para contribuir, Otros nos los quieren disfrazar con algún otro tipo de finalidades, por ejemplo, que el impuesto a bebidas azucaradas y ahora a los electrolitos es porque quieren disuadir del consumo, o sea, que compremos menos productos de estos, tomemos más agua simple, más jugos naturales y demás. Pero hay una trampa, Manuel. Son productos que en economía llamamos inelásticos. Es decir, aunque suba mucho el precio, el consumo baja muy poco. ¿Cuáles son los que tienen estos impuestos especiales? Pues en efecto, cigarros, alcohol, gasolina, que nadie puede dejar de consumir, ¿ok? Si suben los impuestos podrás darte una vuelta menos un par de días al arranque del aumento, pero eventualmente regresarás a tus hábitos de consumo habituales, seguirás manejando las mismas distancias, seguirás tomando el mismo número de cervezas, seguirás, en este caso, pues, consumiendo los electrolitos, si fuera el caso. Entonces, este pretexto de que es para que cambiemos nuestros hábitos alimenticios, la verdad es que no se ha logrado, ¿no? Museos, ¿cuál es el alegato? No, pues mira, es que los mexicanos pueden seguir entrando gratis los domingos y pueden tener un descuento del 50% el resto de la semana. Y puedes entrar gratis con tu credencial de maestro o de alumno de escuelas del Sistema Educativo Nacional, así que no se apuren. Es el extranjero el que va a terminar pagando
estos aumentos. Pues no es tan obvio, ¿no? Aún así, pues duplicarlos, más que duplicarlos, como es el caso de estas zonas arqueológicas de tipo A que decías, Teotihuacán, Tenza, por Museo Nacional de Antropología y algunos otros de este nivel, pues está complicado. Llegadas a cruceros, no hombre, pues no pasa nada, son los extranjeros que lo tienen que pagar y como va diluido en el precio del boleto ni se enteran, que paguen. Sí, Híjole, es el tipo de cosas que no ayudan y lo estamos viendo en la crisis turística de Tulum, ¿no? En un momento más se compartirá ahí en las redes, en X de @JSwap, una magnífica caricatura que nos mandaron sobre ese tema. Bueno. ¿Por qué se vaciaron las ciudades mayas? Un momento, bueno, pues es parte de los alegatos que dicen que no nos preocupemos porque, uno, al ser derechos, aprovechamientos, tarifas, no cualquiera los usa. Dos, aquellos son muy específicos, como ya lo decías, supervisión bancaria, pues el banco no puede decir que no la quiere y se diluye en el costo como para que digas, uy, me subió el impuesto, ¿no? Entonces tienen un poco costo social, pero además, en estricto sentido literal, cumplen la promesa presidencial de no aumentar impuestos. Y ya sabemos que el manejo del lenguaje es lo que puede hacer muchas veces a un gobierno exitoso o no, ¿no? Entonces es parte del tema ahí. Luego otro detalle, no quisieron, por ejemplo, que algunos de estos impuestos especiales pedía el Movimiento Ciudadano que se destinaran a reparaciones de los daños ambientales del Tren Maya. Dicen, bueno, pues, si vas a cobrar más por entrar a estas zonas, pues dedica el dinero a reparar los daños ambientales del Tren Maya. El alegato de la mayoría no es cierto porque no hubo daños del Tren Maya. Pues no tiene caso destinarlo a eso, de que el gobierno decida en qué lo va a gastar. Uy, oigan, como que negar la realidad no ayuda, ¿no? Y ya la propia Secretaría de Medio Ambiente dice que hubo más daño del esperado, pero háganle caso. No tiene caso mover dinero de aquí para allá, ¿no? En fin. Ahora, recordemos que estos trámites, como bien señalabas, se van al Senado de la República. ¿Por qué? Pues sí, es materia de ambas cámaras. Ahora, de qué y cómo gastar es estrictamente de diputados. Y algo que vale la pena destacar es que están avanzando conforme al calendario para tener la ley de ingresos, presupuesto de egresos, discutido a tiempo antes de noviembre, ¿no? Sí. Las otras mañas, para este tema de que el amparo no fuera retroactivo, o si fuera retroactivo, que la presidenta dijo que se negaba, pues idean una manera de redactar ese transitorio polémico de una forma muy sencilla, es decir, ok, en los trámites que ya están, se aplica a partir de ahorita en adelante. Es decir, si ya llegaste a una sentencia, o llegaste a una apelación, o estás en algún paso ya avanzado del procedimiento, pues la ley se aplica de aquí para adelante, ¿no? Entonces ya no fue retroactiva, pero les garantiza el poder darle palo a particularmente el caso que los preocupa mucho, el de los impuestos de el señor Salinas Pliego, ¿no? Que habíamos comentado, pues los hizo bien conforme a la legislatura, a la ley, perdón, de su momento, y pues es amañada si quieres, pero es válida, ¿no? Es legal, pero bueno, no, sí se abre esta regla de que no aplicará a puntos anteriores, sino de aquí en adelante en su proceso legislativo, lo cual podría impugnarse en la Corte, alegando pues que ningún cambio puede ser en perjuicio de, o como dice el lema en latín, ¿no? Indubia pro reo, en caso de dudas beneficia al reo o beneficia, o vaya, cualquier cosa que sea a favor de la persona que está siendo imputada, se le aplica que hay un cambio, pero si lo perjudica, no procede. No, pues bueno, aquí les vale gorro porque, insisto, es una iniciativa que trae dedicatoria, que la pidió la propia Corte, así que no la va a invalidar. Exacto. Y que bueno, encontrar una manera de cómo cumplir sin cumplir la ley, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, y ahora que con los resultados de la reforma judicial, pues ahí quedaron ciertos personajes que por supuesto no van a rebatir nada de lo que se proponga desde el propio gobierno. Ahora también se establece, Gonzalo, con estos cambios a la ley de amparo, que va a ser este órgano de administración judicial, que también fue producto de la reforma, el que determine la integración de los expedientes de juicio de amparo, ¿no? Y es uno de los cambios que incluyen, por ejemplo, si hubo cambios de otras reformas en el 128, suspensiones en amparos a terceros, en el 129, suspensiones ante congelamiento de cuentas, y pues en el transitorio que se aplica esto de la retroactividad, ¿no?
pero bueno, ya sabemos que hay aquí mañas para ver qué y cómo hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Y curiosamente se la mandan a los senadores y ayer mismo la aprueban, ¿eh? Allá quedó planchadita y sin mayor problema. Sí, exactamente. Extra, o sea, cuando le surge, ¿no? Sí, por eso Ajá, sí, por eso se hablaba también, por lo que ya acabas de explicar, que se modifique la redacción para que entonces los cambios se den de aquí en adelante, y es lo que mucho se señalaba, decir, eliminan ese transitorio polémico de la retroactividad, pero le dejan una retroactividad matizada, es por lo que nos acabas de explicar, ¿no? Sí, de aquí en adelante en la fase procesal en que te encuentras, es decir, no podemos reabrir lo anterior, pero lo que todavía no se resuelve, pues se aplica con la nueva ley, lo cual, insisto, pues es una violación a los principios generales del derecho, pero, pues mira, cuando ya tienes jueces, como tuvimos esta semana un par de casos, ¿no?, que se equivocó el nombre del acusado con el acusador y de esta vinculación a proceso al que está pidiendo que lo defiendan de un fraude y lo quiere meter a la cárcel, pues dices, ay caramba, ¿no? O la otra que es, se sentía en un programa de televisión y le lee los derechos Miranda que aplican en Estados Unidos, de que puedes guardar silencio, todo lo que digas será usado en tu contra, pero le añade, y si se calla también será usado en tu contra. Pasó de distraída o de mañosa la nueva juez del bien. No, qué cosas, qué cosas. Así está el nivel de algunos, caray. De algunos, sí, Manuel, y es parte de lo que preocupa con este tipo de reformas. No te preocupes, lo va a resolver este órgano revisor judicial para que ningún juez se pase, y de repente ves que les vuelven a dar amparo hasta los malosos y no pasa nada, pero cualquier tontería te la impugnan y te la echan para atrás, ¿no? Pero bueno, sí se pasan de veras. Comentabas también, oye, que viene con lo del aumento al salario mínimo, la propuesta presidencial de que sí se acepten ya por fin las 40 horas, ¿no?, de reducción, pero vámonos despacito. Es decir, para 2026 que sean 46, para 2027 44, para 2028 42, para el 29 41 y para el 2030 ya que acabe el sexenio, entonces ahora sí, las 40 horas semanales. Pero mientras que sigan subiendo los salarios mínimos. Algo importante que recordarle a nuestros amigos del auditorio: la propuesta que permite subir los salarios mínimos de una manera importante surge a finales del gobierno de Peña Nieto, que crea la célebre Unidad de Medida y Actualización, las UMAS. Las UMAS. Porque antes las multas, derechos, aprovechamientos y muchos cobros del sector público se hacían en función al salario mínimo. Si subían los salarios mínimos, de inmediato todas las multas, canciones y demás, se te iban para arriba con ese criterio. Al separar el salario mínimo de las unidades de medida de actualización, ya puedes subir los salarios sin que dispares toda la inflación en la economía a través particularmente de estos gastos de gobierno, ¿no? O más bien estos cobros de gobierno. Por eso has podido más que duplicar el salario mínimo en un sexenio, porque realmente quitaste el componente inflacionario que tenía hacia el resto de la economía. Ahora, ¿cuál es el problema? El salario mínimo se ganaba muy poco, era un referente más bien para dos grandes grupos, o sea, los que el más o menos 6% de trabajadores de la masa salarial que ganaba el mínimo, y para referencia a aquellas empresas, por ejemplo, transnacionales, que usan el salario mínimo como referencia para los escalafones de sus empleados. Es decir, un intendente de maquinaria cobra 3 salarios mínimos, un supervisor 4, un gerente 5 y un director 6, ¿no? Ya, y esa es norma internacional de la empresa. ¿Qué pasa cuando lo subes en el país? Pues bueno, estos escalafones se te disparan, y uno de los casos más notables con el primer aumento fue unos amigos de una maquiladora que me decían: amigo, cerramos una línea de producción completa para poder pagar el aumento en las otras 3. Ah, caray. Entonces perdimos trabajadores, pero gastamos lo mismo, ¿no? Y producimos un poco menos. Bueno, pues si los llevas a casi 417 pesos en la frontera norte, pues vas a complicar no a los que ganan el mínimo, sino a los que tienen este tipo de escalafones, ¿no? Es donde puedes perder masa salarial y no necesariamente mejoras
a la mayoría de la población. ¿Por qué? ¿Quiénes ganan menos del mínimo? Y no porque no quieran, ¿no? Digo, muchos de los trabajadores jornaleros agrícolas, ¿no? Quien los contrata, los dueños de la tierra, los pequeños propietarios, pues no tienen para pagar salarios más altos. ¿Y qué sucede? Pues que de repente se quedan sin cosechas. Nos comentaba un cliente amigo ahí en Tabasco que hay momentos en que no tiene trabajadores para cortar caña porque no puede pagar más y mejor se van de meseros o de albañiles a Cancún o a las obras en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se le van, no puede conseguir cortadores, no puede pagar más y pues se queda con la caña en pie, perdiendo él mismo el negocio, pues porque no le alcanza para comprar maquinaria y no le alcanza para contratar jornaleros a los nuevos precios, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero pues el mercado se encarga de mover a la gente. Sí, claro. Y justo en este análisis que presentábamos, en esta nota donde consultamos a los presidentes de las cámaras empresariales y aquí de la región sobre esto, pues han señalado prácticamente lo que se señala cuando hay una modificación a las leyes laborales en beneficio del trabajador, que qué bueno que haya estos beneficios a la base trabajadora, pero que tendría que acompañarse de incentivos para las propias empresas, justamente para que no se les ahorque demasiado y no tengan que recurrir pues justamente a ese tipo de medidas, ¿no? De disminuir producción, de a lo mejor no necesariamente utilizar a todos para un determinado proyecto o incluso hacer recorte de personal, sino que debería haber por parte del gobierno también compensaciones o estímulos, de modo que las empresas se fortalezcan, que sigan siendo viables y que no tengan el riesgo de hacer estos recortes tanto en producción o en personal, o de plano cerrar, desaparecer, y entonces pues ya dejan de existir esas fuentes de trabajo que intentaste cuidar o apapachar con tantas reformas. ¿Cómo se podría equilibrar eso, Gonzalo? Es decir, ¿qué tipo de estímulos pudiera el gobierno en dado caso pues proponer justamente para los empleadores? Mira, Manuel, tal vez creo que uno de los primeros temas importantes es que los legisladores entiendan que la mayor parte de las empresas del país son empresas familiares, micro y pequeñas, ¿no? Uh-huh. Es decir, muchas veces piensan estas medidas pensando en las grandes armadoras de autos, en las maquiladoras de gran tamaño, ¿no? En empresas que facturan miles de millones de pesos y no que le pegan también a los chiquitos. Es decir, me decía alguna vez un amigo, oye, yo tengo 3 trabajadores y me quieren clausurar aquí del municipio porque no tengo mi brigada de protección civil. Oye, vaya. Tengo una única salida que es a la calle, no tengo entrada por atrás, no tengo otra bodega. ¿Por dónde salimos si no es por ahí? Pues ahora tengo que ponerle un casquito y un mandil de brillante, ¿no? A uno de mis trabajadores para que diga a la gente por dónde salir. No, o sea, no me costea, es absurdo. Claro. O sea, ¿cómo hago un comité con esto para...? Son medidas que a mí no me aplican, pero bueno, legislas para todos y no para la gran mayoría, ¿no? Segundo, también es parte del tema que luego piensan que las grandes empresas abusan de esto. Por decirte, el famoso IVA a alimentos, que ha sido una propuesta del gobierno de Vicente Fox, hoy ya la dejaron de manejar como posible por esta promesa de no subir los aumentos. Pero ¿cuál es la lógica? Tú dices, no, es que ¿cómo le vas a cobrar IVA a la gente por la leche? ¿No? Uh-huh. Bueno, el tema es que las empresas productoras sí reciben devoluciones de IVA porque su producto va a tasa cero, pero todos los insumos que compran, particularmente empaques, gasolinas y demás, pagan IVA. Pero al final, como ellos no lo pueden repercutir al producto final, les regresas dinero. Estamos hablando de orden de unos 200, 250 millones al mes para las grandes productoras de lácteos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le cobran el IVA a los consumidores. Ajá. Pues existe el tema, que no era gravar al consumidor, era dejarle de devolver IVA a las empresas productoras, que además pues sabemos las grandes empresas alimentarias pues manejan buena parte del mercado y tienen este nivel de devoluciones de impuestos, ¿no? Que además está conforme a la ley y no puedes evitarlo, decirles que siempre no. Entonces, un paso uno, que los legisladores ubiquen que el mercado está hecho principalmente de los pequeños, micros y medianos que no pueden pagar esto, ¿no? Segundo, que hay medidas que piensas en los grandes y que ellos encuentran cómo evadirlas, eludirlas, o en el peor caso, irse a otro país, tan. Y pones ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos con los aranceles automotrices, ¿no?
Porque hoy las grandes empresas japonesas que allá llegaban a tener, por decirte, Toyota, que tenía el auto más vendido en el 2012, está evaluando si se va o no de ese mercado, porque ya con los aranceles no lo cubre, porque la cantidad de componentes de sus autos en las líneas que tienen Estados Unidos no cumplen el contenido nacional. Así tienes piezas de México, pero también de Japón, o traes cosas de China, pues ya tu auto no cumple lo necesario para ser norteamericano, y por lo tanto, puestos tremendos, ¿no? Y tienes por valor si te quedas o no. Sí. Y como sí, ellos sí, pones sí. en riesgo a varias empresas establecidas en Norteamérica, ¿no? Sí, 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 total. Muy bien, Gonzalo, pues, ¿algo más que desees compartirnos? Bastante. Pues listo, Manuel, se nos gana el reloj como siempre. Ya sabes que hay tanto que decir. Sí, que, bueno, muchísimo. nos agote el tiempo. Y pues por supuesto que los esperamos en gonzalosuárez.com. Órale, pues, ahí estamos en contacto. Un abrazo, Gonzalo, como siempre. Gracias, Manuel. Seguimos viendo la serie previa a la Mundial. Por Saludos. supuesto. Hecho, el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director general de Nuevos Paradigmas, en su colaboración de cada jueves. Vamos a la pausa, 8:24, 19 grados temperatura. Ya volvemos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.